Mi estimado señor, les solicito que transmita lo siguiente a las autoridades correspondientes de los Estados Unidos de América. Es su buen amigo quien acude a usted, un amigo que ya se ha convertido en su soldado guerrero por la causa de la verdad. He emprendido conscientemente este camino de lucha. Deseo hacer mi contribución a nuestra causa común como su soldado. Nacido en una familia profesional de clase media alta en la ciudad caucásica de Ordzhonikidze, el 23 de abril de 1900, la vida temprana de Penkovsky estuvo marcada por el servicio de su familia al zar. Su abuelo era un juez respetado en Stavropol y su padre fue primer teniente en el Ejército Blanco. Solo unos meses después del nacimiento de Penkovsky, su padre desapareció sin dejar rastro. El hecho de que Penkovsky proviniera de una familia noble representaría un gran obstáculo para el desarrollo de su carrera. Él sabía que su herencia representaba un peligro no solo para sus perspectivas profesionales, sino posiblemente también para su vida bajo el régimen comunista. Así que hizo todo lo posible por ocultarlo, diciendo a todos los que preguntaban que su padre había muerto de tifus en 1919. De joven, Penkovsky, como todos los buenos muchachos rusos, se unió a la organización juvenil soviética Komsomol. En 1939 se graduó de la Escuela de Artillería en Kiev y durante la Segunda Guerra Mundial luchó en Polonia y Finlandia. Penkovsky fue protegido del teniente general Dmitry Gapanovich, cuya hija Vera se casó con él años después. Como muchos, Penkovsky creía que en 1943 la guerra casi terminaba. Esto preocupaba a Penkovsky, motivado por sus ambiciones profesionales. No tenía medallas y sabía que necesitaba una para avanzar en su carrera tras la guerra. Fue voluntario al frente ucraniano y sirvió bajo el mariscal de artillería soviética, Sergei Barentsov. Este fue el segundo hombre influyente que marcaría la vida de Penkovsky. Penkovsky y Barentsov fueron heridos en 1944 y en su regreso a Moscú, Penkovsky se volvió como un hijo para su general. Tras la guerra, Penkovsky se casó con Vera Gapanovich y con ayuda del mariscal Barentsov, estudió en la Academia Militar Frunze de 1945 a 1948. En 1949 se inscribió en la prestigiosa Academia Diplomática Militar, el semillero de prometedores agentes de inteligencia, y de donde se graduaría en 1953. Penkovsky egresó de la academia con un futuro prometedor. Estaba bien educado y contaba con el apoyo de las altas esferas del Partido Comunista. De manera sorprendente, Penkovsky fue ascendido a coronel a la temprana edad de 30 años. Después de eso se unió al Glavno Razvedavatelnoe Upravlenie, conocido como el Dirección Principal de Inteligencia, que era la rama de inteligencia militar soviética. Pero en 1960, un error en su única misión internacional en Turquía, como subjefe en Ankara, arruinó su carrera y causó su caída. En Turquía, la KGB descubrió que el padre de Penkovsky luchó con el Ejército Blanco contra los bolcheviques. No se pudo encontrar ningún registro de su muerte, y las autoridades soviéticas sospechaban que podría haber huido a Occidente. En la Rusia soviética, los pecados capitales del padre pasaban de generación en generación. Después de ser interrogado por la KGB, Penkovsky sabía que nunca volverían a confiar en él. Tras su interrogatorio, fue obligado a someterse. Penkovsky fue degradado y la Dirección Principal de Inteligencia asignó a un nuevo residente en su lugar. Molesto y avergonzado, fue en esa época cuando Penkovsky empezó a conspirar contra el régimen soviético. Hizo una llamada anónima desde una cabina telefónica a la contrainteligencia turca, lo que llevó al arresto y expulsión de un oficial de inteligencia ruso de Turquía. Penkovsky envió un cable de queja a Moscú por la KGB, culpando al nuevo residente de la Dirección Principal de Inteligencia por la exposición del agente. La traición funcionó en el sentido de que el residente de la Dirección Principal de Inteligencia fue llamado de regreso a Moscú. Sin embargo, el chisme de Penkovsky a la KGB, agencia rival, avergonzó mucho a la Dirección Principal de Inteligencias. No pasó mucho tiempo antes de que el propio Penkovsky fuera llamado de regreso. La carrera de Penkovsky se estancó porque tanto el Dirección Principal de Inteligencia como la KGB desconfiaban de él. Lo pusieron en la lista de reserva de la agencia y le prohibieron más despliegues internacionales.
Finalmente, Penkovsky se vio obligado a aceptar un puesto inferior como subdirector del Comité Estatal para la Coordinación de Asuntos Técnicos Científicos, sección extranjera. Esta era la organización responsable de gestionar la literatura científica y técnica soviética y de establecer contactos internacionales en los campos científicos. Para empeorar, a Penkovsky le informaron que lo retirarían en 1962 tras cumplir 25 años de servicio. Esto fue la gota que derramó el vaso para Penkovsky. El descontento por el estancamiento de su carrera y el resentimiento que sentía hacia el régimen soviético se convirtieron en una traición en toda regla. En 1960, Penkovsky se acercó a dos estudiantes estadounidenses en el puente de Moscú. Penkovsky observaba a los estudiantes Sheldon Ray Cox y Henry Lee desde hacía tiempo. Él creía que ellos estaban libres de cualquier vigilancia formal y eran su mejor oportunidad para establecer contacto con Estados Unidos. Después de acercarse a los dos estudiantes, Penkovsky dijo que tenía información secreta sobre el reciente derribo, por parte del ejército soviético, de un avión espía estadounidense U-2 pilotado por Gary Powers el 1 de mayo de 1960. El gobierno de Estados Unidos afirmó que el avión era una nave civil de observación meteorológica, pero después de que el líder soviético Nikita Khrushchev reveló que el piloto Gary Powers había sido capturado con vida, la administración del presidente estadounidense Eisenhower tuvo que admitir, de manera vergonzosa, que el avión había estado realizando labores de espionaje en el espacio aéreo soviético. Penkovsky dijo a los estudiantes que el avión no fue derribado por un solo misil de un MiG ruso, sino que se lanzaron 14 misiles aire-aire y tierra-aire contra él. Un misil explotó tan cerca del avión U-2 que perdió el control y se estrelló. Los rusos derribaron su propio MiG-19 y mataron al piloto. Sin embargo, antes de que Penkovsky sintiera que había convencido a los estadounidenses de su integridad, dos policías pasaron y tuvieron que separarse. Antes de hacerlo, Penkovsky le metió 2 sobres en las manos a Eldon, suplicándole que los entregara en la embajada estadounidense en su nombre. Henry era escéptico y temía que el acercamiento ruso fuera una provocación para expulsarlos de Rusia. Eldon, por otro lado, estaba convencido de que su encuentro había sido genuino. Entregó de inmediato los sobres a la embajada estadounidense. Ahí fueron abiertos y leídos y la información fue transmitida de inmediato a la CIA. La carta de Penkovsky incluía los nombres de 60 estudiantes inscritos en la Academia Militar Diplomática. La lista mostraba los países donde se enviarían a los estudiantes. Esta información era muy valiosa para la CIA y Penkovsky la incluyó para demostrar su credibilidad. Penkovsky también dio instrucciones detalladas para un punto muerto y futuras comunicaciones. La primera tarea de la CIA fue identificar al misterioso hombre ruso. Su carta fue escrita de forma anónima, pero contenía suficientes pistas para crear un rastro que llevaba hasta Penkovsky. Una de estas pistas era una fotografía de 3 hombres, con el rostro del hombre en el centro recortado y las palabras "Yo soy" inscritas arriba. Después, los estudiantes estadounidenses identificarían a Penkovsky entre 15 fotos de rusos que les mostraron en las entrevistas. Tras identificar al autor de la carta, surgió un debate en la CIA sobre si Penkovsky era auténtico. ¿Podría ser esto una trampa del KGB? ¿Era controlado por los soviéticos o confiable? En ese momento, Penkovsky era el oficial de inteligencia soviético de más alto rango que potencialmente operaba para Occidente como agente doble. Era una oportunidad de oro, aunque arriesgada para la CIA y el Servicio de Inteligencia Militar, 6 de ganar terreno en Moscú y conseguir una rara ventaja sobre los soviéticos. Muchos en la CIA dudaban de la oferta de Penkovsky. Parecía muy poco probable que un miembro comprometido del Partido Comunista como Penkovsky desertara hacia Occidente. Tampoco era creíble que la KGB ignorara las actividades de Penkovsky, dado lo estrecha que era su vigilancia sobre su gente y los extranjeros. El riesgo de que Penkovsky fuera señuelo era alto. Sin embargo, tras revisar la información sensible que Penkovsky ya había dado, la CIA decidió aprovechar la oportunidad. La CIA no tenía agentes en Moscú, así que en octubre de 1960 enviaron sin permiso a un oficial inexperto llamado Brújula para contactar a Penkovsky. Por su inexperiencia, tendencia al alcohol y la delicadeza de la operación,
El joven agente no pudo contactar a Penkovsky en sus 10 meses en Moscú. Brújula apenas salía de su habitación de hotel y lo mejor que sugirió para un punto muerto fue que él y Penkovsky se lanzaran paquetes por encima del muro del hotel. Brújula también falló al intentar contactar por teléfono a Penkovsky, llamando una hora tarde y hablando un ruso tan malo que Penkovsky simplemente colgó el teléfono. Como habían pasado meses desde que contactó a los estadounidenses en el puente, Penkovsky pensó que su carta no se había entregado. Él siguió acercándose a otros extranjeros durante su trabajo, incluso en diciembre de 1960 cuando se acercó al Dr. Arturo Merriman en su habitación de hotel durante una delegación comercial. Le pidió ayuda, rogándole que entregara 2 sobres a los estadounidenses. Merriman no quiso tocar los documentos, pensando que el acercamiento de Penkovsky era una provocación de la KGB. Sin embargo, Merriman informó al Servicio de Inteligencia Militar 6 sobre su interacción con Penkovsky. Es en este punto de la historia donde debemos ser presentados a Greville Wynn. Wynn, empresario británico de 41 años y consultor de ventas industriales, viajaba frecuentemente por Europa del Este y la Unión Soviética representando empresas británicas de electricidad y acero. Wynn se había familiarizado con Dickie Franks, quien sin que Wynn lo supiera, era un agente del Servicio de Inteligencia Militar, 6 y estaba buscando reclutar gente. En una comida en el Ivy en Londres, Franks le confesó a Wynn que trabajaba para el Servicio de Inteligencia Militar, 6, y que requería ayuda. La participación de Wynn con el Servicio de Inteligencia Militar, 6, a lo largo de los años es confusa. Su personalidad era temperamental y emocional, lo que lo hacía simpático pero impredecible. Se le pidió a Wynn que organizara una reunión con Penkovsky en Moscú y que actuara como mensajero recibiendo información de inteligencia de él y llevándola de regreso a Londres para compartirla entre la Fuerza Conjunta de la CIA y el Servicio de Inteligencia Militar. 6. Wynn aceptó la misión y así, en abril de 1961, viajó a Moscú. Ahora estaba ahí como empresario y agente del Servicio de Inteligencia Militar. 6. Su objetivo era organizar una delegación comercial rusa para que visitara Londres. Penkovsky sería delegado, lo que permitiría al Servicio de Inteligencia Militar 6 pasar tiempo a solas con él. Penkovsky conocía la oportunidad que le ofrecía viajar a Londres, pero no podía esperar para compartir más información secreta con Occidente. El 6 de abril de 1961, Penkovsky visitó a Wynn en su hotel y sacó documentos cosidos en sus pantalones. Wynn dudaba en tomar los documentos, pero los aceptó igual. La misión de Greville Wynn fue exitosa y se planeó una visita de una delegación comercial rusa a Londres. En abril de 1961, Oleg Penkovsky se reunió por primera vez con la inteligencia occidental en un hotel de Londres. En 2 días entregó 2 paquetes de notas y documentos a 4 oficiales de inteligencia. Pero fue en la reunión de Londres donde Penkovsky reveló las verdaderas razones de su decisión de espiar para Occidente. Era ambicioso y quería fama y reconocimiento. Pidió un rango en los ejércitos de Estados Unidos y Gran Bretaña y conocer personalmente al presidente estadounidense John F. Kennedy y a la reina Isabel II. Dejó en claro que quería ser recordado como el mejor espía del mundo cuando finalmente desertara a Occidente. También buscaba una generosa recompensa por sus esfuerzos. Tenía en mente saldar sus deudas, comprar un auto Volga nuevo y adquirir una segunda casa de campo, conocida en Rusia como una dacha. Penkovsky reveló que buscaba no solo espiar al régimen soviético, sino destruirlo. Había ideado un plan peculiar para colocar bombas nucleares de 1 kilotón en centros clave del ejército soviético en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Su plan buscaba eliminar la capacidad de represalia soviética de un golpe y facilitar que un nuevo régimen tomara el control tras las consecuencias. Había otro aspecto del carácter de Penkovsky que resultaba alarmante, y era que, a pesar de estar casado con Vera, tenía una inclinación por entretener a anfitrionas de bares de cócteles y frecuentar prostitutas. Dejando de lado la moralidad de sus actividades, esto también representaba un riesgo de seguridad. Penkovsky se dio sus gustos en Londres, incluso pasó tiempo con una joven de 23 años llamada Sef en un club una noche. Greville Wynn recordaría este encuentro de una forma que nunca esperó. Sin embargo, la información secreta que Penkovsky reveló en 2 días con la CIA y el Servicio de Inteligencia Militar, 6 en Londres, fue un gran golpe de suerte para la inteligencia.
Penkovsky detalló la estructura del Dirección Principal de Inteligencia y arrojó luz sobre el desarrollo del satélite Sputnik y el primer lanzamiento al espacio de Yuri Gagarin. Mientras Penkovsky colaboraba con la inteligencia occidental, ocurrían eventos cruciales de la Guerra Fría. Estados Unidos lanzó su fallida invasión de Bahía de Cochinos en Cuba la medianoche del 17 de abril de 1961. 1.400 exiliados cubanos entrenados por la CIA desembarcaron en la costa sur de la isla y enfrentaron una resistencia más fuerte de lo esperado. Para el 20 de abril, la invasión había terminado, con los exiliados siendo asesinados o capturados por las Fuerzas Armadas cubanas. Estados Unidos no podía negar su participación, y la vergüenza del régimen de Kennedy solo fue superada por el riesgo de guerra nuclear que casi provocó la debacle. Sobre la crisis de Berlín, las tensiones crecían por el estatus no resuelto de la ciudad tras la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia controlaban Alemania y Berlín Occidental, la Unión Soviética, Alemania y Berlín Oriental. La frágil tregua se veía amenazada por el hecho de que todo Berlín se encontraba dentro de la Alemania Oriental controlada por los soviéticos. Quienes estaban en el este huían al oeste por el deterioro de las condiciones en la República Democrática Alemana, aliada comunista. Penkovsky dijo que, como de costumbre, Yusov estaba ladrando muy fuerte, pero probablemente no estaba dispuesto a morder en la cuestión de Berlín. Hasta entonces, Occidente pensaba que la crisis de Berlín llevaría a la Tercera Guerra Mundial. Se piensa que la información de Penkovsky ayudó a Kennedy a manejar la crisis sin escalar a un conflicto nuclear. Penkovsky también dijo que sabía por Barentsov que la Unión Soviética no estaba tan adelantada respecto a Estados Unidos en la carrera armamentista como a Khrushchev le gustaba presumir. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas estaba rezagada en el desarrollo y construcción de misiles balísticos intercontinentales. Misil balístico intercontinental. Aunque al principio hubo escepticismo, luego otras fuentes de inteligencia confirmaron que la supuesta brecha de misiles entre Estados Unidos y la Unión Soviética no existía, como afirmó Penkovsky. Estados Unidos iba adelante en la carrera. Por eso Penkovsky aconsejó a Kennedy ser firme con Khrushchev sobre Cuba sin riesgo de guerra nuclear. Esto más tarde se demostraría cierto durante la crisis de los misiles en Cuba, que se avecinaba en ese momento. En el Hotel de Londres, la CIA y el Servicio de Inteligencia Militar, SEIS, organizaron que Penkovsky siguiera reuniéndose con Grevel-Win en Moscú. Se decidió que las reuniones fueran raras para evitar sospechas y que la mayoría de los intercambios de información se harían en puntos muertos. Los agentes occidentales también intentarían hablar con Penkovsky en fiestas diplomáticas de cóctel. Otros medios de comunicación incluían el uso de radio de onda corta que Win debía introducir de contrabando en Moscú y, solo si era absolutamente necesario, por teléfono. A Penkovsky le dieron una cámara Minox y 20 rollos de película para fotografiar manuales secretos y documentos clasificados en las bibliotecas del Ministerio de Defensa soviético. El tiempo de Penkovsky en Londres terminó rápido. Volvería a Moscú el 6 de mayo de 1961, donde su lealtad como espía para Occidente sería probada. Al irse Penkovsky de Londres, sus operadores confiaban en su buena fe y en que la información entregada era genuina. Penkovsky usó de inmediato la cámara Minox. Bajo el pretexto de escribir un artículo sobre estrategia nuclear para una revista militar, se le concedieron los pases necesarios para acceder a los materiales de la colección especial de la Biblioteca del Comando de Artillería. Grevel-Win llegaría el 27 de mayo de 1961 a una feria francesa y se reuniría con Penkovsky para recoger 3 rollos de películas sin revelar. La información que Penkovsky dio a Occidente fue tan abundante que luego se creó un grupo especial para procesarla. Los informes de inteligencia sugirieron varias fuentes. Esto reforzó la ilusión de credibilidad y proporcionó una capa adicional de protección para Penkovsky. La inteligencia suministrada por Penkovsky recibió 2 nombres por parte de la CIA. Chickadee era la inteligencia que contenía las propias opiniones u observaciones personales de Penkovsky, e Ironbark era información cuantificable o científica, como manuales de campo ultra secretos y revistas militares. Penkovsky mismo fue nombrado con el código Héroe. Se decidió que Janet Chisholm, con el nombre en clave Anne, sería el contacto rutinario de Penkovsky en Moscú para entregar inteligencia. Ella era madre de 3 hijos y esposa de Rory Chisholm, quien trabajaba para el Servicio de Inteligencia Militar, SEIS, en Moscú. Janet no era una oficial de inteligencia profesional,
y esperar que ella actuara como intermediaria de Penkovsky en Moscú era casi una locura. Era una situación tan loca que los manejadores de Penkovsky pensaron que quizá funcionaría. Como mujer y sin ser identificada por la KGB como agente del Servicio de Inteligencia Militar, Zeiss se creía que no sería vigilada como otros empleados de la embajada estadounidense. En junio de 1961, Janet y Penkovsky realizaron un intercambio rápido en un parque junto al Boulevard Desvednoy en Moscú. Janet se sentó en una banca con su bebé en el cochecito y sus hijos mayores al lado. Como se acordó, Penkovsky ofreció a los hijos mayores dulces de vitamina C que comúnmente comen los niños rusos. Janet tomó la caja y la cambió hábilmente por una idéntica que traía. La caja se cambió y ambos se separaron. El contacto de entrega se realizó exitosamente. La caja de dulces tenía 7 rollos de películas sin revelar y 2 hojas mecanografiadas. Los papeles incluían detalles de la crisis de Berlín y la intención de Khrushchev de firmar un tratado con Alemania Oriental, con o sin Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos. Fue esta información interna la que informó la firme respuesta de Kennedy ante la agresión de Khrushchev. Aunque el muro de Berlín se levantó el 13 de agosto de 1961, la crisis que ponía en riesgo la paz mundial se evitó ese octubre, en parte gracias a la información de Penkovsky. La CIA expresaba constantemente sospechas sobre la inteligencia de Penkovsky. El director Alan Dulles dijo que sospechaba que Penkovsky intentaba hacer que Occidente entrara en guerra con la Unión Soviética. Irónicamente, la gran calidad de las fotos que Penkovsky entregó incrementó las sospechas. Luego, la CIA le haría una prueba de fotografía en la siguiente reunión para verificar si Penkovsky tomaba las fotos él mismo. Resultó que simplemente era muy bueno en eso. Los esfuerzos por ocultar la fuente de inteligencia y proteger la identidad del agente héroe hicieron que la siguiente decisión de la CIA fuera aún más extraña. Para aclarar las dudas de quienes recibían la inteligencia de Chickadee e Ironbark, la división soviética de la CIA difundió una historia anónima del agente héroe el 18 de julio de 1961. El memorando tenía suficientes detalles para que cualquier agente astuto de la CIA o Servicio de Inteligencia Militar SEIS identificara a Penkovsky como fuente, y es posible que eso haya ocurrido. Penkovsky regresó a Londres para otra feria comercial el mismo día de julio que la CIA difundió su memorando sobre él. Greville Wynne organizó reuniones personales con sus contactos, compartiendo más información de inteligencia. Una feria en París en septiembre de 1961 permitió más reuniones presenciales. Aquí Penkovsky volvió a mostrar el lado de su carácter que preocupaba a sus contactos. Sugirió que Occidente debería considerar asesinar a Nikita Khrushchev, argumentando que el líder soviético era la versión atómica de Hitler y que debía ser detenido a toda costa, ya que las tensiones globales por Berlín y el recién construido muro de Berlín seguían aumentando. Se decidió que era necesario tener una señal de emergencia para que Penkovsky pudiera alertar rápidamente a la inteligencia occidental y descubría planes soviéticos para un ataque nuclear en Estados Unidos o Reino Unido. La señal de emergencia llamada distante se usaría en 13 situaciones, todas vinculadas a amenazas nucleares. En el caso más grave de un ataque inminente, cuando contestaran el número al que llamaba, él no hablaría, sino que respiraría 3 veces en el auricular y luego colgaría. El procedimiento se repetiría 1 minuto después. Esto sugiere que quería establecer un punto muerto con información que respaldara su creencia de un ataque nuclear inminente. Para confirmar que había colocado el punto muerto, haría una marca negra en un poste de luz en la avenida Kutuzovsky. Después de que dejó París, el deseo de Penkovsky de ser el mejor espía del mundo lo llevó a redoblar su actividad. Entre octubre de 1961 y enero de 1962, Penkovsky se reunió 11 veces con Chisholm en lugares públicos y entregó 35 rollos de películas sin revelar. La CIA que lideraba la operación quería que Penkovsky disminuyera el ritmo. La enorme cantidad de información secreta que estaba recopilando y la cantidad de reuniones que se requerían estaban poniendo en riesgo la operación de ser comprometida. En una reunión de contacto rápido, el 5 de enero de 1962, Penkovsky notó un sedán marrón que sospechaba estaba vigilando. Se reunió 2 veces más con Chisholm,
pero luego no asistió a una reunión programada el 20 de febrero de 1962. Solo volvió a aparecer el 28 de marzo. Aunque Penkovsky volvería a aparecer más tarde y entregaría más rollos de película y otra información de inteligencia, la CIA decidió poner en pausa la operación Penkovsky durante varios meses. Penkovsky y Chisholm solo se volverían a reunir el 31 de mayo de 1962. Esta vez Penkovsky traía malas noticias. La KGB investigaba su pasado y no hallaba la tumba de su padre, por lo que le prohibieron viajar al extranjero. Desde entonces, toda la operación de Penkovsky debía realizarse en Moscú. El 2 de julio de 1962, Greville Wynn viajó a Moscú para tratar oportunidades de comercio internacional, mientras Penkovsky aportaba más inteligencia. Wynn parecía nervioso y presionado. Una cena y una reunión del 4 de julio se cancelaron tras notar que Wynn era seguido. Parecía que la red de la KGB finalmente se estaba cerrando. Wynn se fue de Rusia al día siguiente. Todo esto ocurrió en un momento inoportuno, ya que la Guerra Fría estaba por estallar. El 8 de junio de 1962, Nikita Khrushchev presentó al Presidium soviético su plan secreto para convertir Cuba en base de misiles nucleares. En julio, Estados Unidos notó que la Unión Soviética planeaba algo siniestro en el Caribe. El 10 de agosto de 1962, fotos de aviones espía U-2 e informes de inteligencia mostraron a la CIA un aumento notable en el movimiento de barcos de carga del Mar Báltico y el Mar Negro a Cuba. El 14 de octubre, el piloto de U-2 mayor, Ricardo Heiser, obtuvo fotos de alta resolución de misiles que parecían demasiado largos para ser defensivos. Entre los datos clave que Penkovsky entregó estaban fotos del manual del misil balístico soviético R-12 de alcance medio. El centro fotográfico de la CIA comparó las fotos aéreas de Heiser con la imagen de Penkovsky. Se confirmó que los misiles fotografiados eran los soviéticos R-12. El 22 de octubre de 1962, John F. Kennedy sorprendió al mundo al anunciar evidencia clara de una amenaza nuclear en Cuba e impuso una cuarentena a la isla. Se evitó la guerra cuando Khrushchev retiró los misiles de Cuba y Kennedy aceptó quitar los misiles estadounidenses de Turquía. En el momento clave, cuando Estados Unidos buscaba oír a Penkovsky sobre la situación en Cuba, él desapareció. Aún peor, se sospechaba que Wynn había sido comprometido y por eso fue retirado de la operación. Cuando la crisis de los misiles en Cuba empezaba a calmarse, dos llamadas recibidas por la inteligencia occidental amenazaron con llevar al mundo de nuevo al abismo nuclear. El 2 de noviembre de 1962, la CIA y el Servicio de Inteligencia Militar, 6 recibieron cada uno una llamada telefónica. La persona que llamaba sopló 3 veces de forma breve en el auricular y luego colgó de inmediato. Esta era la señal de emergencia que Penkovsky debía dar en caso de enterarse de un ataque nuclear inminente por parte de la Unión Soviética. Había que tomar una decisión sobre qué hacer con esta información. A estas alturas, casi toda la inteligencia occidental creía que Penkovsky estaba comprometido. Simplemente no se sabía si todavía estaba libre o bajo el control de la KGB. El agente del Servicio de Inteligencia Militar, 6, no reportó la llamada, pero en la CIA el mensaje sí se envió por la cadena de mando. La CIA consideró que la señal era demasiado peligrosa como para ignorarla, porque si era real, Occidente probablemente solo tenía horas para evitar una catástrofe nuclear. Un agente de la CIA fue enviado a revisar el poste de luz en la avenida Kutuzovsky para buscar una marca negra que indicara que Penkovsky había llenado el escondite, pero no se pudo ver ninguno. Aún así, se revisó el escondite por si acaso. El oficial de la CIA, Ricardo Jacob, fue reclutado. Él fue al lugar del intercambio en un edificio de la calle Pushkinskaya. Al revisar, vio una caja de cerillos en el lugar de entrega. Justo cuando estaba a punto de recoger la caja de cerillos, los miembros de un equipo de la KGB que se escondían en las sombras se abalanzaron sobre él. Jacob fue forzado a subir a un Volga de la KGB y llevado a una estación de la milicia para ser interrogado. Poco después fue declarado persona non grata y expulsado de Rusia. Ya era claro que la operación Penkovsky había terminado desastrosamente.
Pocos días después, Greville Wynn fue arrestado en Budapest durante una feria comercial y llevado a Moscú. En el interrogatorio, Greville Wynn se ofreció como agente doble para la Unión Soviética, una oferta que no fue aceptada. El 11 de diciembre de 1962, TASS, la agencia soviética, informó el arresto de Penkovsky. Penkovsky fue arrestado en su casa semanas antes. El 22 de octubre de 1962, fuerzas especiales de la KGB interrogaron a Penkovsky. Documentos y testimonios revelaron que él se ofreció como agente triple, argumentando que aún podía servir a la Unión Soviética. Esta oferta, como la de Wynn, fue rechazada. Se anunció 6 meses después que Penkovsky y Wynn serían juzgados por espionaje y traición en un juicio público desde el 7 de mayo de 1963. En el juicio, Wynn, al darse cuenta de que no tenía inmunidad diplomática en la que apoyarse, se volvió contra el servicio de inteligencia militar, 6 en un intento de salvarse, y quién podría culparlo dadas las perspectivas de vida que tenía en ese momento. Afirmó que su participación como mensajero en la operación fue mínima y que había sido engañado y presionado por la inteligencia occidental para desempeñar un papel que ni entendía ni quería. Para cuando Penkovsky subió al estrado en su juicio espectáculo, su destino, por supuesto, ya había sido decidido. Penkovsky admitió haber espiado contra su nación, y aunque reveló muchos detalles de su participación con la inteligencia occidental, también ocultó muchos otros. La Fiscalía Soviética minimizó el espionaje de Penkovsky y los secretos que reveló a Occidente, enfocándose en cambio en sus fallas morales. Lo mostraron como un mujeriego degenerado y alcohólico codicioso. Lo que decían lo llevó a caer en los brazos de Occidente. El juicio duró 4 días y ambos hombres fueron condenados al final. Greville Wynn fue condenado a 8 años, 3 en prisión y 5 en un campo de trabajo. Greville Wynn recuperó la libertad 6 meses después tras un intercambio de prisioneros por Gordon Lonsdale, el espía ruso Conan Molody. Greville Wynn más tarde escribiría sus memorias, las cuales no eran nada confiables. Él relató historias falsas sobre haber trabajado para el servicio de inteligencia militar, 5 en la Segunda Guerra Mundial y sobre su participación en la Operación Penkovsky. Oleg Penkovsky fue condenado a muerte el 11 de mayo de 1963. 5 días después fue ejecutado en la prisión de Butyrskaya por un pelotón. Se rumora que no fue fusilado, sino quemado vivo en un crematorio, y que la escena fue grabada en video como advertencia para reclutas de la Dirección Principal de Inteligencia y la KGB. Esto siempre fue negado por las autoridades soviéticas, y hay poco que sugiera que realmente sucedió. Después del juicio, quedaron tantas preguntas sin respuesta. ¿Durante cuánto tiempo había estado operando Penkovsky mientras estaba comprometido? ¿Había estado actuando como un triple agente todo el tiempo y la CIA y el Servicio de Inteligencia Militar, 6 habían recibido información falsa? En el interrogatorio de Wynn se reprodujo una grabación de su conversación con Penkovsky. En la grabación, Penkovsky preguntó: ¿Y cómo está Sep? Esto era una referencia a Sep, la chica que Penkovsky conoció en un club nocturno de Londres en mayo de 1961. Esto indica que la KGB vigilaba a Penkovsky semanas después de sus primeras reuniones con la CIA y el Servicio de Inteligencia Militar, 6 en Londres. La KGB supo de la traición de Penkovsky durante 16 meses antes de arrestarlo. Incluso le permitieron viajar a Londres y después a París, solo impidiéndole viajar al extranjero en octubre de 1961. Acortar la correa redujo el tiempo que Penkovsky pasaba con sus manejadores y lo obligó a reunirse con sus contactos en Moscú. Esto le dio una excusa a la KGB para ponerlo bajo vigilancia rutinaria. La KGB sostiene que fue el monitoreo habitual de Penkovsky lo que permitió descubrir su traición, aunque muchos lo dudan. Otra teoría es que la KGB permitió que Penkovsky continuara espiando para Occidente porque necesitaba ocultar la existencia de la fuente que lo delató. La fuente debió tener un valor altísimo por el carácter secreto de la información filtrada por Penkovsky. Según la teoría, la KGB controlaba y proporcionaba parte de la información que Penkovsky recibía, haciéndolo un agente de desinformación soviético sin que él lo supiera. Aunque nunca se confirmó la fuente de la KGB, el nombre de Jorge Blake aparece repetidamente. Fue agente del Servicio de Inteligencia Militar, 6 y luego espía soviético. Se volvió comunista en la Guerra de Corea en los años 50 y su espionaje contra el Servicio de Inteligencia Militar, 6, fue descubierto hasta 1961.
fue arrestado y sentenciado a 42 años de prisión. Su papel durante la Operación Penkovsky y sus vínculos con Greville Wynn y los Chisholm lo identifican como posible fuente del KGB. Benjamin Fisher, ex jefe de historiadores de la CIA, publicó en 2021 su investigación sobre el caso Penkovsky. Según Fisher, Penkovsky nunca pudo conocer los planes y estrategia nuclear de Khrushchev. Aunque reconoce que Penkovsky entregó el manual del misil SS-4, Fisher afirma que su aporte a la inteligencia y políticas de Estados Unidos está exagerado, distorsionado y en algunos casos falsificado. Tras el caso Penkovsky, la CIA tomó la decisión sin precedentes de publicar los papeles de Penkovsky. Este libro expuso los aspectos operativos del Dirección Principal de Inteligencia, según lo revelado por Penkovsky. El libro fue un éxito mostrando a los occidentales las operaciones de inteligencia soviéticas, pero Fisher piensa que los documentos de Penkovsky solo reforzaron el mito de que él salvó a Occidente. ¿Y las llamadas que CIA y Servicio de Inteligencia Militar 6 recibieron antes de arrestar a Richard Jacobs en el escondite? Esas señales eran parte del plan de comunicación y solo se usarían si Penkovsky sabía de un ataque nuclear inminente. Cuando dieron las señales, Penkovsky ya estaba arrestado. La única conclusión razonable es que la KGB se enteró de la estrategia de comunicación de Penkovsky y dio las señales falsas. ¿Pero por qué haría esto la KGB? ¿Dar señales podría provocar un ataque nuclear occidental? Al ser atrapado, Penkovsky supo que su vida prácticamente había terminado. Una teoría sugiere que Penkovsky engañó intencionalmente a sus interrogadores, diciéndoles que la señal debía darse si él estaba en peligro inesperado. Bien pudo haber decidido que intentaría llevarse al mundo entero con él. En Londres, Penkovsky expresó su venganza y deseo de destruir la Unión Soviética sin importar el costo. Su propuesta de ocultar y detonar ojivas nucleares en Rusia y asesinar a Khrushchev lo demuestra. Es cierto que Penkovsky intentó destruir el mundo. Sin duda su ambición y deseo de venganza lo motivaron, pero ¿bastó para intentar provocar un conflicto global? Mucha de la información que podría revelar toda la historia, lamentablemente, está enterrada en los archivos de la KGB y es poco probable que alguna vez vea la luz del día. No se puede saber con certeza cuánto de lo que Penkovsky aportó era real, pero su contribución impactó de forma decisiva a la inteligencia occidental en un momento crucial de la historia. Sea cual sea la verdad, el coronel Oleg Penkovsky será recordado para siempre como el espía que salvó al mundo.